Buenas tardes, nuevamente. Muchísimas gracias a todos por participar de esta primera charla que la organizamos del programa Corrientes Pymes en conjunto con el IFE. Para ponerlos un poquito en contexto, yo soy Lucas Ariel Gutiérrez, integrante del equipo de la Dirección de Pymes de la provincia. Con este equipo pudimos desarrollar lo que es este programa, con el cual pretendemos acompañar y asistir a todas las pymes de la provincia de Corrientes, intentando brindar las herramientas para mejorar la gestión, por supuesto, de cada una. Estamos muy contentos de esta primera charla y esperamos que les sea de su agrado y de utilidad. Mientras seguimos admitiendo más personas, vamos a empezar con la presentación de las autoridades que tenemos presentes. Primero que nada, arrancar con la contadora pública y apoderada del IFE, Analía Piragini. Buenas tardes, Analía. Hola, ¿cómo estás, Lucas? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Antes que nada, bueno, les agradezco un montón a todos los que están participando esta tarde-noche de este pequeño evento que estamos haciendo desde mi lugar, desde el instituto. La verdad que para nosotros es un placer trabajar con el Ministerio de Industria, así que la verdad que todo este tipo de iniciativas son muy buenas y la verdad que en este momento de pandemia hay que aprovecharlas, como bien decís, Lucas, porque nos da la posibilidad de poder tener a alguien, en este caso como Guido Helmi, de poder escucharlo y tener algo que nos pueda brindar un poco de conocimiento de todo lo que tiene que ver con la parte financiera de las pymes. Bueno, en el día de hoy, más que nada, obviamente que me toca decir que tanto el ministro de Industria como el ministro de Producción son personas que siempre nos acompañan en este tipo de eventos, pero bueno, en el día de hoy no están en la ciudad, así que no nos pudieron acompañar. Pero bueno, nada, desde mi parte les agradezco a todos nuevamente por estar. Nosotros desde el instituto, el que no conoce, somos una institución privada con participación del Estado, en su mayoritaria, o sea, con capital mayoritario del Estado. Y lo que nosotros hacemos y por qué estamos acá, porque nosotros básicamente acompañamos y desarrollamos herramientas que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el apoyo a las pymes. Y la noche de hoy, lo que vamos a hacer específicamente es, después de las herramientas o de lo que nos puedan contar Guido un poco, lo que nosotros vamos a hacer es contarles a ustedes un poco de qué se tratan las herramientas financieras que tenemos para ofrecerles a todos ustedes, y a lo mejor de darle un poco de facilidad para poder avanzar con algún proyecto. Así que bueno, la idea un poco es animarlos a eso. Fundamentalmente nosotros del instituto estamos para asesorar a las pymes, así que eso es continuamente, siempre estamos en nuestras oficinas y a través de nuestras redes sociales. Así que cualquier tipo de consulta, duda, lo que necesiten, nosotros brindamos un asesoramiento de consultoría para las pymes, así que les pido que no tengan miedo y que tanto en nuestras oficinas que están en Irigoyen 2289 Casi Perú, como en las redes sociales pueden consultar continuamente. Así que bueno, por nuestra parte los esperamos a todos o al que quiera consultar. No solamente estamos en Capital, también estamos en el interior. Así que la idea es poder llegar a todas las pymes de la provincia. Nosotros articulamos con cada uno de los ministerios, así que nuestro trabajo es muy coordinado, y cualquier tipo de propuesta o de necesidad financiera, nosotros estamos para eso. Así que bueno, nada, voy a dar paso a los demás expositores que va a estar más interesante que lo que yo pueda decir. Así que bueno, en principio los invito a que los escuchemos a Guido, antes que obviamente primero todavía faltan hablar algunas personas más, pero fundamentalmente después de eso y de algunas preguntas, la idea es que podamos articular y trabajar con dos de las contadoras y licenciadas que tenemos en el instituto, que la idea es un poco trabajar bastante práctico sobre el tema de las herramientas financieras. Así que, bueno, bienvenidos a todos y espero que disfruten.
Perfecto, Analia, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con unas palabras del director de Pymes de la provincia, el señor Damián Garabano. Hola, ¿qué tal, Lucas? Hola a todos. Bueno, más que nada, darle las gracias por participar en este evento, en esta capacitación, que es el principio de un ciclo de charlas que estamos empezando a dar desde la Dirección PYME, en conjunto con otros organismos, en marco del programa Corrientes PYME, que está llevando adelante la Dirección PYME de la provincia, dependiente del Ministerio de Industria. Así que más que nada agradecerles a todos. Esta es una herramienta que nos permite llegar, y celebro la cantidad de personas de todos los lugares de la provincia. Creo que es muy importante eso y es uno de los objetivos que tenemos. Y agradecerles la presencia y bueno, agradecerles también a Guido, al licenciado Guido Gelmi, al equipo del IFE, a Analia y a todo su equipo, que nos van a estar contando un poquito de las herramientas que tienen para acompañar a las pymes, que creo que ese es el objetivo, sobre todo en este momento, y espero que sea una charla productiva y que podamos seguir en contacto, que podamos generar un vínculo con todas las pymes que se quieran sumar a la red PYME que estamos creando también desde la dirección, así que, y tener un vínculo más fluido con todos, así que bienvenidos y simplemente darle lugar a los expositores a que continúen con la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Bueno, para hablar un poco de la metodología que vamos a tener hoy en día con la charla, se va a dividir en dos temáticas, en donde los expositores van a tener 20 minutos, alrededor de 20 minutos. Luego se va a abrir una ronda de preguntas y respuestas entre 10 y 15 minutos para que cada una pueda sacar las dudas. Bueno, yendo a la primera temática, sobre todo lo que sea alineamientos básicos para el análisis económico y financiero de la PYME, en donde Guido nos va a hablar un poco de los conceptos básicos de finanzas y contabilidad para la gestión de las pymes, y también nos va a presentar algunos elementos útiles para poder diagnosticar problemas en la gestión. Para comentarles un poco, Guido Gelmi es licenciado en Comercio Internacional, es correntino, está viviendo en Buenos Aires, se encuentra en este momento finalizando una maestría en finanzas y una maestría en economía aplicada en la Universidad Argentina de la empresa. Es investigador y es fundador del Observatorio Económico para el Desarrollo. Así que, Guido, buenas tardes y el público es todo tuyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar acá participando en este ciclo de charlas. La verdad, para mí es un placer formar parte de este primer encuentro. Hace muchísimo que no doy charlas en Corrientes, entonces es como volver de nuevo a la provincia, y la verdad que me encanta, me llena de alegría, y bueno, espero que ustedes disfruten, porque voy a intentar plasmar en estos 20 minutos un montón de conceptos que por ahí uno ve tanto en la universidad como investigando o analizando empresas, y en el ámbito profesional también. Y obviamente que es súper complejo tratar de plasmar todo en 20 minutos, pero lo que estuve intentando hacer es colocar bastantes lineamientos muy específicos para que vayamos abordando. Y quizás la idea es que de esta charla se vayan con más preguntas que respuestas, y con más disparadores que soluciones concretas. Así se mueve un poco estas ganas, digamos, de seguir conociendo y de seguir desarrollando. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver que preparé una presentación. Si alguien me confirma, por favor, que se puede ver. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Dale, Perfecto. excelente, excelente. Bueno, como les dije, me pareció complejo armar algo que en 20 minutos pueda satisfacer las necesidades de la mayoría, al menos de los que están acá presentes. Decidí llamarlo elementos iniciales de administración. Yo puse básicos, pero me pareció que básicos no era una palabra apropiada, debido a que
cualquier concepto que uno pueda comentar o desarrollar en términos de administración de empresas puede tener un concepto súper básico o un concepto súper avanzado y profundo. Depende la concepción que uno tenga de la administración de su propio negocio y del conocimiento de la industria en la que se encuentra. Claramente yo no voy a venir a comentarles cómo se maneja cada industria o cada empresa, porque todos los que están adelante de una empresa saben bien el día a día, y por ahí es mucho más importante el día a día y el contexto que algún concepto específico. Pero la idea es presentarles ciertos puntos que a ustedes que se les pueda generar disparadores para comenzar a trabajar, ya sea en su propia empresa o en conjunto con distintos organismos provinciales o nacionales. Y la idea es que se lleven de acá, como dije anteriormente, un montón de cuestionamientos y un montón de anotaciones para que puedan empezar a trabajarlos y aplicarlos a su propia empresa y a su propia actividad. Entonces, para iniciar esta charla, dije, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y esto por ahí, cuando una empresa que ya tiene un producto determinado y que ya se encuentra en el mercado, ve esto, ¿por dónde empezar? Dice, che, para esto yo ya lo tengo. Pero no es tan así. Las empresas y la economía en general es súper dinámico, es súper cambiante. Y nosotros como argentinos lo sabemos más que nadie. Que día a día se va cambiando. En la universidad nos enseñan a planificar, y hoy uno quiere planificar y gracias si planificas a un año, porque mensualmente o semanalmente hay nuevas reglas, nueva normativa que va cambiando el día a día de la empresa. Entonces es importante tener esta noción de por dónde comenzar, porque las empresas, sobre todo acá en Argentina, tienen que ir reinventándose día a día e ir viendo cuáles son las oportunidades que el mercado le ofrece, que el cliente le ofrece y que los posibles consumidores le pueden ofrecer. Entonces, cuando decimos una idea es algún problema, una necesidad que nosotros encontramos en la población. Y esta población tenemos que tenerla muy bien definida, porque son todas aquellas personas que nosotros sabemos que le vamos a vender el producto. Porque imagínense, uno dice, bueno, yo tengo una idea, voy a vender un X producto para satisfacer X necesidad, pero tenemos un mundo de posibles personas a las cuales llevar nuestro producto. Pero acá es importante diferenciar lo que es persona de lo que es posible cliente, o futuro o potencial cliente. Y eso tenemos que tener muy claro, porque ese es uno de los principales errores de muchas compañías que quieren llegar a todo el mundo, y no es así. Cada empresa tiene definido un segmento de negocio y un segmento de consumidor, que el consumidor tiene características específicas. Entonces, toda la estrategia de la compañía, y toda la estrategia no solo financiera, sino también de marketing, de logística o de cualquier tipo de estrategia, va apuntada a ese tipo de consumidor. Entonces es fundamental. Sabemos, por ejemplo, que Walmart dice que ofrece precios bajos siempre, entonces apunta a un cliente que busca precios bajos. Y teniendo ese ejemplo, digamos, quiero reflejar más o menos la idea de lo que yo estoy diciendo más conceptualmente. Y todo este pensamiento y planteamiento que para mí es constante, a pesar de que ya tengamos un producto en el mercado, porque como algunos sabrán, cualquier idea y cualquier producto tiene un ciclo, y cuando llega a su madurez y cuando llega a su declive, tenemos que sacar otro, porque si no nos quedamos en el camino y la compañía se estanca y la compañía empieza a ver números negativos. Entonces es fundamental que trabajemos esto de la idea constantemente, y por eso lo quise traer. No solamente para cualquier emprendedor que quiera arrancar una empresa de cero, sino para la empresa más antigua que haya en el país. Todo el tiempo tiene que estar en constante replanteo del negocio, replanteo de su idea principal y de su objetivo. Entonces, en base a eso, cuando tenemos una idea la probamos, la experimentamos y la validamos. Y esto es un proceso que, como dije, tiene que ser constante. Y cuando experimentamos y vamos a validar la idea, tenemos que asegurarnos de que sea posible llevarla a cabo después, y que sepamos que después va a tener un rendimiento y nos va a generar beneficios. Porque pueden haber ideas grandiosas, pero al momento de llevarlas a cabo, los costos superan ampliamente los ingresos y vamos a pérdida. Y puede ser la mejor idea del mundo, pero financieramente no es rentable. Entonces, eso más adelante, por ahí quizás agrandamos un poquito más este concepto que le estoy dando.
Y luego de todo esto, antes de lanzar este producto o en el camino del producto, tenemos la planificación. Que la planificación se puede hacer al iniciar la vida de este producto y que decimos, bueno, perfecto, planificamos ventas, planificamos costos, planificamos todo lo que pueda llegar a pasar en el contexto, podemos determinar ciertas variables macro de cuánto podría llegar a ser la inflación, por ejemplo, o el tipo de cambio para alguna empresa que comercie con el extranjero, tanto como sea expo o importaciones. Entonces, esta planificación nosotros tenemos que considerar ciertos elementos que son cruciales. Primero que tenemos que ver que el horizonte de tiempo no sea tan prolongado, mucho más teniendo en cuenta contextos de países que tienen bastante inestabilidad económica y que en los últimos años han mostrado que quizás es más la recesión que el crecimiento. Entonces es muy difícil planificar, pero lo que tenemos que tener muy claro es que podemos planificar, porque es necesario planificar, porque es un ordenamiento que te da, pero esta planificación tiene que ser como un punto de salida y no un punto de llegada, sino arrancamos con la planificación y a medida que va pasando el tiempo y que vamos viendo, vamos ajustando. Tenemos que generar esa flexibilidad en la planificación, porque si no va a ser un papel que va a durar un mes y esta planificación que hiciste por 5 años te va a reflejar solamente ese primer mes después de haber hecho la planificación. Entonces esto tiene que ser sumamente constante y tiene que permitir cambios sobre la marcha y es fundamental que los tenga. Entonces, una vez que tenemos todo esto, podríamos decir que el producto, la idea, el servicio o cualquier cosa que nos pueda llegar a generar ingresos y rentabilidad está lista para lanzarse. Y lanzarse es ponerle toda la energía a este producto y ver e ir analizándolo a medida que pasa el tiempo para ir ajustando ciertas variables que puedan ir saliéndose de lo planificado. Estas variables pueden venir de afuera, que claramente no las podemos controlar, o a la mayoría no las podemos controlar directamente, pero sí con acciones que podemos hacer desde la empresa para disminuir el riesgo o disminuir el impacto, pero también tenemos un montón de cuestiones que quizás muchas empresas no las consideran y son problemáticas que surgen de adentro de la empresa. Y muchas veces es por desconocimiento, porque desconocimiento de lo financiero, porque, como les decía, yo no les voy a venir a hablar acá de cómo funciona la ganadería, la agricultura o cualquier sector, porque ustedes saben más que yo. Pero a pesar de que se conoce eso, por ahí no se sabe lo que significa, por ejemplo, el valor tiempo del dinero, que por ahí he visto un montón de balances que tienen disponibilidades por millones y millones y millones de pesos, pero la guita está ahí, y pasa el tiempo, y el dinero se deprecia, ¿y qué hacemos con esa guita? Estamos perdiendo dinero, ponerlo en un plazo fijo, ponerlo en una inversión, ponerlo en un bien de cambio, o sea, generar con esa disponibilidad. Y eso es fundamental, digamos, que cambiemos el chip y que pensemos a la empresa a largo plazo, en una empresa sustentable. Y no estoy hablando solamente, digamos, de lo que hoy se habla por ahí, que es de la sustentabilidad ecológica, sino de la sustentabilidad de ir para adelante y que funcione financieramente la empresa. Que no me rinda hoy, porque tengo que generar mucho ingreso, sino que a lo largo de los años pueda haber rentabilidad y seguir con proyectos de inversión que puedan generar más rentabilidad cuando quizás el primer producto viene para abajo. Entonces es todo un mix que hay que ir teniéndolo en cuenta. Entonces hay un concepto que para mí es crucial y es fundamental. Y hay dinero de los dos lados, en el comienzo y al final de esta cadena de capital, que lo saqué de un libro que es muy interesante. Tenemos el capital por un lado, que el capital ¿qué es? Es el dinero que yo intento conseguir de alguien, por ahora vamos a ponerlo a alguien, que puede ser un banco, puede ser un amigo, puedo ser yo mismo de ahorros. Lo voy a aplicar a activos. Y activos son todos los bienes que tiene una empresa. Y cuando hablo de activos, que me refiero a los bienes que tiene una empresa, tenemos que considerar que cuando ustedes digan, este es un activo de la empresa, yo a su vez tengo que pensar qué beneficio me está reportando, porque si no es un activo que no me sirve. Entonces, cada activo tenemos que estar conscientes de que tenga su beneficio, sea presente o sea futuro. Por ahí es
mucha empresa tiene, por ejemplo, investigación y desarrollo, que decimos, uff, es un gasto, 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 y no me está generando nada, pero después de una investigación y desarrollo de 5 años, podemos descubrir un boom. Entonces tiene que ser un activo que me genere beneficios actuales o potenciales. Si me paso con el tiempo, por favor avísenme, porque yo no veo el reloj acá, entonces, y por ahí yo me cebo hablando, así que disculpa si me paso por el tiempo, pero avísenme, así lo redondeo más. Entonces, todos estos activos, como me tienen que traer beneficios, ya sea presentes o beneficios potenciales futuros, tiene que terminar en la producción de estos bienes y servicios. O sea, me tienen que servir para llegar a estos productos y servicios que me van a servir para generar ventas, que me van a servir para ingresos. Y acá cuando hablamos de ingresos, hay mucha empresa con ingresos, muchísima. Pero también hay que ver la cadena de todo. Porque tenemos ingresos, pero también existe la parte de los costos, que están asociados a la producción. Tenemos la parte de los gastos, que están asociados a la producción, o al producto, mejor dicho, no a la producción, como gastos de comercialización, administración, otros, que son operativos. Pero también tenemos los gastos financieros, y por ahí en épocas de inestabilidad cambiaria o inestabilidad financiera, estos pasan a formar parte de la estrellita del análisis financiero, porque se ve mucha empresa que operativamente funciona, y cuando hablo que operativamente funciona, me refiero a que si la empresa vende vasos, por vender vasos funciona, pero cuando tiene que ir al banco para pagar el préstamo que tuvo que sacar para comprar la maquinaria para hacer este vaso, pierde. Entonces ahí hay un desfasaje y eso también hay que saber manejarlo. Entonces, esta cadena de capital para mí hay que tenerla muy en cuenta y ser muy conscientes de que cada eslabón es importante. Si yo tengo, por ejemplo, en el segundo eslabón que son activos, tengo una maquinaria que está guardada en una instalación que tengo, estoy perdiendo el valor de un alquiler, por ejemplo, de esa instalación, porque la tengo en mi máquina, la máquina está en desuso, cada día pasa y se pierde el valor y la puedo vender. Cada día que pasa se puede vender a un precio menor. Entonces, es crucial tener en cuenta cada uno de estos eslabones y tratar de hacer un mix para que del capital a los ingresos haya un salto gigante. Que yo haya ingresado $1 a la empresa y que cuando llego al último eslabón, que es de los ingresos, en vez de 1 haya 100. Son números ficticios, ¿no? Y bueno, finalmente se busca esto, generar valor. Entonces, para hacer un análisis del estado de la empresa, o de la situación en la que me encuentro hoy, porque muchos dirán, bueno, perfecto, está muy lindo todo esto del eslabón, de la idea, bla, 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 pero cómo yo veo y me siento y objetivamente defino cómo está mi empresa. Hay dos cuestiones. Podríamos analizar cualitativamente o cuantitativamente. En términos cualitativos, el muy famoso análisis FODA, que se refiere a buscar todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. En cuanto a la F y a la D, fortalezas y debilidades son internas a la compañía, y en cuanto a las oportunidades y amenazas son externas. Entonces, cuando nosotros vemos una amenaza o una debilidad, tenemos que generar estrategias para poder afrontarlas y o disminuir el riesgo o tratar de eliminarlas, o tratar de contrarrestar con alguna otra fortaleza o con alguna oportunidad que veamos en el mercado que pueda disminuir y que sea una balanza. Y que en esta balanza prime lo que es la fortaleza y la oportunidad ante la debilidad y la amenaza. Y es un juego que hay que ir viendo e ir analizando constantemente, más como digo, en contextos por ahí súper cambiantes, donde las amenazas hoy puede ser una y dentro de 10 meses puede ser otra, y las oportunidades también, ¿por qué no? Y luego tenemos un análisis que es el atractivo potencial. El atractivo potencial se define así porque es analizar cuantitativamente a una compañía y poder observar, a ver, de acuerdo a cada variable que nosotros consideramos que son relevantes para nuestro análisis, qué ponderación le podemos dar, y le podemos dar una ponderación de 1, 2, 3. 1, considerando, por ejemplo, que no tiene potencial o que no podría llegar a ser atractiva para una inversión o para el mercado o para un cliente.
Y el 3 cuando sí creemos. Y acá yo no puse un cuadro porque básicamente cada negocio y cada gerente quizás de cada empresa conoce más su negocio y conoce cuál es una variante relevante. Entonces, por ejemplo, podemos poner cosecha para un agro y podemos ver que, bueno, va a haber una sequía o no, y ahí vamos poniendo 1, 2 o 3, y al final hacemos un análisis, un promedio, sumamos todos los puntajes, dividimos por la cantidad de variables que tenemos, y eso nos da un resultado, y mientras más cercanos a 3, estamos mejor posicionados. Hay que trabajar para llegar al 3, que claramente no se va a llegar nunca a un 3, pero lo importante es que tienda. Y finalmente, como para cerrar con ideas mucho más específicas, quiero traerles a la mesa y a la discusión ciertos elementos que considero que son esenciales, y acá yo estoy hablando financieramente en un 100%. Y son cuestiones por ahí que uno tiene que plantearse y analizar, y por ahí, yo me acuerdo cuando comenzaba, tampoco es que tengo 60 años, pero cuando recién comenzaba, me acordaba de lo que era una razón de liquidez o de endeudamiento, perdón, e iba el número y ponía, bueno, la liquidez es tanto, y no iba más allá. Y lo que yo quiero transmitirles es que vayamos más allá de estos números. Cuando hablo de liquidez dirán, bueno, es el activo corriente sobre el pasivo corriente, perfecto, pero ¿qué es eso? Si vamos a una empresa, yo por ejemplo, soy líquido, o sea, tengo liquidez financiera, y bueno, voy a saber, ¿sabes cómo? Voy a saber si tengo un gasto, ahora me quiero ir a comprar una coca al kiosco, y si yo abro mi billetera y no tengo un peso, quiere decir que no soy líquido, no tengo liquidez, y esto podemos trasladarlo a la empresa. Si una empresa tiene problemas de liquidez, a la primera que venga un proveedor y le diga, pagame esto porque se vence, yo no voy a tener guita para poder cumplir con esta obligación. Y esto es fundamental, porque los bancos o las entidades financieras que prestan financiamiento a compañías, ya sean pymes o empresas más grandes, se fijan muchísimo en el ratio de liquidez, porque es la velocidad con la que un activo de estos de los que hablábamos se hace efectivo. Y una entidad financiera necesita saber si se puede hacer efectivo para poder cubrir esta obligación. A su vez, otro concepto fundamental es el endeudamiento. Endeudamiento, hay 1 millón de endeudamientos. Como decía anteriormente, puedo ir a un banco, puedo ir a una financiera, puedo ir a una SGR, puedo ir a un amigo, puedo ir a cualquiera que me pueda llegar a prestar plata. Lo fundamental es analizar este mix que hay. Y cuando hablo mix es ver todos los tipos de endeudamiento que tengo, cuánto me cuesta cada tipo de endeudamiento y tratar de llegar a un óptimo. Y cuando hablo de un óptimo de endeudamiento me refiero a un mix de deuda en la cual el costo de la misma sea la mínima posible. Y esto es viendo las tasas, por ejemplo, de interés, o si yo saco plata, y acá voy a ir a hablar del costo de oportunidad, si yo saco plata de mi bolsillo para poner en mi proyecto, mi costo de oportunidad de este dinero es no haberlo puesto en un plazo fijo, que me rinde quizás un 20 y pico, 30, 40% anual. Entonces yo estoy perdiendo ese interés por poner plata en mi proyecto o en mi idea. Y ese es un concepto por ahí que falta muchísimo desarrollo y que en el día a día es difícil, porque el costo de oportunidad es cuánto hubiera ganado si hubiera elegido otra opción, o cuál hubiera sido el beneficio obtenido si hubiera elegido otra opción, y otra opción es como muy, muy volado, pero es mucho más específico cuando digo, bueno, yo tengo un galpón, y en el galpón voy a hacer una universidad. Bien, ¿cuál es el costo de oportunidad de haber hecho una universidad en ese galpón? Es el alquiler que me hubiera pagado otra empresa por utilizar ese espacio. Entonces, el costo de oportunidad es un concepto totalmente económico y es muy interesante tenerlo en cuenta. Modelo de ingresos me refiero a ver este mix de ingresos, mix de venta y la estructura que la compañía tiene y que cada empresa y cada área la conoce y sabe cómo se genera el ingreso en la empresa. Y cuando se genera ingreso también es fundamental ver la utilidad, porque podemos tener un montón de ventas, pueden crecer las ventas, pero quizás las ventas crecen, pero a su vez el costo financiero crece mucho más y terminamos con una rentabilidad negativa o una utilidad negativa.
Después es fundamental el concepto de productividad, que me va a permitir mejorar las ratios de utilidad, ver dónde se me generan cuellos de botella y animarme a invertir. Es fundamental la inversión para crecer. Por ahí en los bancos, si vemos los préstamos bancarios, digamos, hay dos grandes destinos de un préstamo. Está el capital de trabajo, que es para el día a día, para pagar sueldo, ponele, y está el de la inversión, que es para comprar una máquina. A mí me encanta cuando vienen a pedir préstamos para comprar una máquina, porque se ve que tienen protección y quieren ir para adelante, pero en épocas de crisis, claramente mucho se busca para capital de trabajo, porque quizás no pudieron cobrar la venta que hicieron y demás, y necesitan cubrir estos desfasajes que le hablaba de la liquidez. Entonces es fundamental que consideren sacar préstamos, analizando la tasa y demás. Hay muchos programas que ofrecen tasas subsidiadas y reducidas, y que esto puede permitir invertir a la empresa y pensar en largo plazo, en esta sustentabilidad que le hablaba anteriormente. Bueno, largo plazo, pensar en largo plazo, porque podemos generar una venta y yo le digo, bueno, dale, está bien, te descuento el 20% para que me pagues ya y ya tengo el efectivo, pero es un 20% que perdí, que lo pude haber cobrado en 30 días, y en 30 días la inflación no crecía 20%, entonces perdí un montón de dinero por tener el dinero ya. Y a veces es innecesario. Y es fundamental para los flujos de efectivo. Por esto mismo, podemos tener ventas y las cobranzas no crecen. Entonces, no es solo analizar este modelo de ingreso, esta utilidad, liquidez, endeudamiento, sino también ver qué pasa con la guita, qué pasa con el efectivo en la empresa. Porque yo puedo tener un montón de ventas, pero no estoy viendo plata. O no puedo tener ventas y tengo un montón de guita porque estoy vendiendo como anticipo. Se pueden ver los dos escenarios, pero es fundamental analizar el flujo de efectivo también, porque te va a dar otras perspectivas. Y bueno, y finalmente, para cerrar, digamos, es más un comentario personal y de experiencia, que tampoco es enorme, pero bueno, tengo varios años, digamos, de analizar compañías y de ver la realidad de las empresas y la realidad de varios países de Latinoamérica, y me parece que esto es un trabajo en equipo, es ver cómo podemos proyectarnos a futuro y ver cómo podemos generar que nuestro producto tenga el mayor beneficio y la mayor rentabilidad para el accionista y para nosotros. Y cuando una empresa tenga mucha rentabilidad, va a ser un fiel reflejo de algo, de que la sociedad está contenta con tu producto, de que la sociedad quiere tu producto, necesita tu producto. Entonces siempre digo que la empresa es la empresa consumidor, digamos, es una relación más. Todos ganan. Todos ganan. El empresario no es un ser malicioso que aumenta los precios. O un ser malicioso que no saca los productos a las góndolas. Esto es un juego de positivo para ambas partes. Ya digo, las empresas más exitosas del mundo, fíjense, Apple, por ejemplo, es porque dieron un montón de beneficios a la comunidad, y hay muchas empresas que surgieron gracias a estas industrias. Entonces, yo los invito a invertir, a crear, a sentarse a generar ideas, a sentarse a seguir pensando en futuro, en largo plazo, y animarse a invertir y a buscar financiamiento. Porque el financiamiento no es malo, el financiamiento es bueno, es útil, pero tiene que ser responsable. Entonces ahí es donde hay que sentarse a analizar un poco la situación, de cómo es, del endeudamiento que vamos a ir a tomar. Así que bueno, humildemente, bueno, con esto finalizo. No sé si alguno tiene una pregunta. Acá les dejo mi contacto para cualquiera que tenga alguna pregunta en algún momento. Estoy más que abierto. Y obviamente a través de este medio también. Excelente, Guido, excelente la disertación. Cualquiera que quiera hacer la pregunta tiene que habilitar el micrófono y realizar la pregunta correspondiente. Gracias, Lucas. Guido, buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
te quería consultar. Vos mencionaste dos conceptos, dijiste el valor del dinero en el tiempo y también hablaste de la liquidez. Sí. ¿Qué opciones tienen las pequeñas empresas para poder resguardar el valor del dinero y al mismo tiempo tener rápida liquidez en caso de que tengan que asumir obligaciones la semana que viene y la plata la tienen en un plazo fijo, no la podés sacar sin perder interés, digamos? Entonces, Claro. ¿qué opciones aparte de un plazo fijo existen? Claro, hay opciones de plazo fijo que te permiten sacar el dinero al toque, pero la tasa de interés es muchísimo más baja y terminan no siendo rentable, o sea, no, yo no lo aconsejaría. Yo siempre digo que para tomar decisiones económicas o financieras en la empresa tenemos que ver cuál es el problema que nos está generando esta necesidad de aplicar una política y ver cómo resolverla para contrastar eso, o sea, con el efecto contrario, digamos. Entonces, el problema que vos estás queriendo resolver, para seguir como mi metodología mental, es la inflación. Vos decís, bueno, acá en Argentina hay 40-50% de inflación anual y yo quiero tener guita porque necesito ser una compañía con relativa liquidez, ya sea para ir a un banco a pedir préstamo o para algún proveedor o lo que sea. Entonces, básicamente, se pueden hacer varias cuestiones. Primero, no sé qué a ver, depende del tipo de empresa, ¿no? Pero podríamos tener productos que yo sé que se van a vender, que tengo casi la seguridad que se van a vender, porque qué sé yo, estoy planificando y veo que el escenario macroeconómico se ve que va a repuntar o no, pero ponele que el caso no sea este, y bueno, digamos, bueno, no, descartemos esto, porque la verdad que se ve un 2021 y un 2022 para atrás, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Bueno, yo me iría o a los verdes, que es la típica, o ir a buscar algún bono que pueda llegar a tener un buen rendimiento, que los bonos es cuestiones de comprar y necesitas vender y a los 3 días tener la guita de nuevo. De ver un mix. El tema que, como digo anteriormente, es todo lo que sea bonos y acciones también necesita un análisis bastante riguroso, porque así como podés llegar a resguardar el valor, lo podés perder. Entonces por ahí uno cuando piensa en Argentina, viste que es rápido, uno va al dólar y dice, bueno, a ver, compra dólares, ya está. Y acá guardamos el valor. Pero mi recomendación, si la podría hacer recomendación, o lo que yo haría, por ejemplo, si tengo una empresa y la quiero mostrar líquida, es tener un poco de capital, de dinero en efectivo, porque lo necesito también para el fondo fijo, digamos, para los movimientos chicos. También tener moneda extranjera, porque no está mal visto en un balance tener moneda extranjera, más empresas exportadoras sobre todo, pero empresas que solamente comercian en el mercado local, no está mal visto tener moneda extranjera. Es más, ahí hasta ves un mix entre peso, que lo necesito y lo utilizo ya, y dólar, que es en parte una inversión. Y después también inversiones de corto plazo. Hay un montón de inversiones de corto plazo. Tenés fondos comunes de inversión, tenés bonos, tenés acciones. Bonos es por ahí un poco menos riesgoso que las acciones. Después podés tener... También se puede considerar liquidez por ahí los créditos por venta, que son un poco más líquidos que lo que es el bien de cambio, porque el bien de cambio vos tenés que desplegar toda tu fuerza comercial para vender el producto. Los créditos por venta tenés que levantar un teléfono y decir, che, pagame esta cuenta que me debes hace 90 días. Pero esas son las opciones. Cuando yo pienso en inversión y en liquidez, siempre miro el activo corriente, me fijo los rubros, los subrubros que hay y trato de ir lo más arriba posible. Viste que los activos se ordenan por liquidez. Primero va a estar la caja, la disponibilidad, que es lo líquido, ya está el dinero acá, y de a poquito que voy bajando es lo menos líquido. Así que yo siempre trataría de que este mix que genero para mostrar liquidez en la empresa esté concentrado lo más arriba posible. No sé si pude responder tu pregunta concretamente. Sí, sí. Excelente, Guido. Gracias. Bueno, gracias. Guido. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Te hago una consulta.
Vos estás hablando, por lo que puedo entender hasta el momento, todo lo que sea para empresas grandes, o sea, cuando hablas de comprar, por lo general, bonos, poner un plazo, el plazo fijo tal vez puede ser para una empresa mediana o chica, y porque lo ponen a 30 días y lo van renovando. Pero Sí. comprar bonos, comprar acciones y otras cosas que ofreciste, me parece que es más para empresas grandes. Yo te pregunto, por el pequeño comerciante, el que tiene un comercio, no sé, una veterinaria, fabrica baldosas en forma local, se acaba de poner una despensa y por ahí está buscando seguramente algún crédito para después poder ampliar su despensa y pasar al supermercado. ¿Qué alternativas más chicas y que necesiten menos conocimiento recomendás? Te doy un ejemplo. Los intereses que generan algunas aplicaciones, ponele Mercado Libre, Sí. que vos pones tu plata ahí, Mercado Pago te genera intereses. ¿Recomendás cosas como esa para los pequeños comerciantes para que tengan la liquidez del dinero al instante, pero mientras tanto ese dinero genere un interés? ¿O recomendás otro tipo de cosas? No, claro que sí. O sea, todo lo que sea generar dinero adicional versus que esté el dinero en la caja, para hablar así, digamos, en la caja o en la cuenta del banco sin tocar, obviamente que es mucho más aconsejable. No te creas que las pymes no invierten en bonos, quizás en acciones no, pero en bonos yo he visto muchísimos estados contables, no te digo las microempresas, pero quizás empresas medianas, ya sea tramo 1 o tramo 2, yo he visto muchísimas empresas con inversiones de corto plazo y de largo plazo incluso, pero son más constructoras y demás. Con respecto a tu pregunta específicamente de un comerciante chiquito que recién está arrancando, el financiamiento no está mal, ¿eh? O sea, creo que en tu pregunta también está la respuesta. Cuando uno busca liquidez, un préstamo es liquidez presente, deuda futura. Por eso digo, hay que tener un conocimiento de cuál es la tasa que me están proponiendo, cuál es el plazo, si tengo periodo de gracia o no, qué me están pidiendo a cambio, porque me pueden estar pidiendo, bueno, tu casa, poneme como una como garantía hipotecaria tu casa o como una garantía prendaria tu auto, y que voy a tener una disponibilidad restringida con esos bienes de uso. Pero tanto moneda extranjera como sacar un préstamo viendo que las condiciones son favorables, y como decía anteriormente, yo veo muchísima línea específica para determinados rubros o para determinadas provincias que tienen tasas muy beneficiosas y plazos muy beneficiosos. Incluso hay algunas líneas que son, por ejemplo, para inversión, que son de 84 meses, con 12 meses de gracia, y que eso es un montón. Y en Argentina, la verdad que ya arrancás ganando si sacás un tipo de líneas como esa, que es 18% anual. Pero para mí, para el pequeño comerciante, la liquidez la puede encontrar primero en la disponibilidad, que es en la caja que recibe, digamos, de las ventas diarias, y para no perder con la inflación, en este mix que te puedo decir entre moneda nacional y moneda extranjera, alguna pequeña inversión en un fondo común de inversión, que eso no es para nada complejo, en este financiamiento que se puede pedir para capital de trabajo, quizás no tanto para un proyecto de inversión que podría ser un poco más ambicioso, pero para capital de trabajo puede funcionar. Si yo sé que tengo una previsibilidad de acá a 1 o 2 años de que voy a tener mayores ingresos gracias a ese préstamo para poder devolver con los intereses correspondientes. Y quizás estoquearse. Si yo sé si yo sé que el precio del producto que yo ofrezco al mercado va a crecer igual o más que la inflación, no está mal estoquearse, más si yo ya tengo el espacio. Si yo tengo que ir a alquilar un depósito para esta compra adicional, ya no me conviene. Y ahí prefiero ir al dólar, o prefiero incluso en algunos casos capaz tener la guita muerta ahí. Pero bueno, como decía anteriormente, no está mal tomar financiamiento, eso es una liquidez presente, aunque entre paréntesis una deuda futura. No le escaparía tampoco a la moneda extranjera.
hablo de dólar, pero puede ser cualquier tipo de moneda extranjera, que eso es como se compra, se vende. Por ahí un dólar tiene mayor liquidez en el sentido de que en cualquier ciudad, cualquier provincia se vende y se compra. Por ahí si voy al euro, ¿no? Es un poco más complejo encontrar mercado. Y en el stock no es malo tampoco. No. Excelente, Guido. Considerando el tiempo, si alguien tiene una última pregunta, puede activar el micrófono y realizarla, o si no, vamos a continuar con la siguiente temática. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, y a todos por haberme contactado para el evento. La verdad que estoy muy contento de haber participado, espero haberles sido útil. Y bueno, seguramente habrá más oportunidades que podamos estar así en encuentros como estos, que creo que son fundamentales para poder desarrollar cualquier empresa, cualquier ciudad, cualquier provincia. Así que adelante con este tipo de eventos. La verdad que muy feliz de haber compartido con ustedes este rato. No, muchísimas gracias a vos, Guido. La verdad que excelente tu exposición. Asimismo, dejaste tus contactos para que puedan hacerte cualquier consulta. Y igualmente nosotros también pueden pasarnos las preguntas y nosotros acercarte a vos. Y bueno, por supuesto, a disposición de vos y de todas las pymes. Dale, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, continuando con la siguiente temática, en donde se va a hablar de las líneas de financiamientos provinciales y los requisitos para el acceso a las mismas. Va a estar dada por el equipo del IFE, las asesoras, mejor dicho, del área de crédito, la contadora pública Noelia Gauna Añasco y la licenciada Laura Verde. Hola a todos, buenas noches. Gracias por aguantar. Vamos a tratar de hacer lo más entretenido posible la charla, así no se va nadie. Bueno, arranco compartiendo nuestra presentación y arrancamos. Uno de los servicios que brindamos a través del instituto es el asesoramiento en formulación y financiamiento de proyectos. Como bien Guido arrancó al comienzo hablando, es muy importante distinguir dos conceptos, lo que es una idea y lo que es un proyecto. La idea no es más que descubrir una necesidad nueva o inexistente y pensar con qué producto o servicio se podría cubrir. Es como el arranque, es la inspiración. En cambio, el proyecto es saber cómo se va a conseguir ofrecer ese producto o servicio obteniendo una rentabilidad de ello. ¿Por qué les remarcamos estos conceptos, estas dos ideas? Al instituto se nos acercan dos tipos de emprendedores, por lo general. El primer grupo de emprendedores o personas son aquellas que caen averiguando qué líneas de crédito hay vigentes, no tienen muy en claro qué quieren hacer, o sí una vaga idea. Nosotros a través del instituto, articulando con los distintos ministerios y los distintos agentes del ecosistema emprendedor, tratamos de encauzar o encaminar a este tipo de emprendedores hacia el desarrollo de su idea para que puedan llegar finalmente a lo que es un proyecto en sí más constituido. Trabajamos también mucho con el Club de Emprendedores, ellos suelen acompañar bastante en este tipo de etapa de los emprendedores, como para guiarlos y llegar a encontrar un camino hacia el proyecto en sí. Después tenemos el otro tipo de emprendedores o personas que se acercan al instituto ya con una idea más concreta de qué es lo que quieren, qué quieren financiar, hacia dónde va su proyecto, si es que quieren mejorar el producto o el servicio que ofrecen, y para eso es la inversión. Es muy importante, sumamente importante, como lo marcó Guido también, tener definido ese punto.
conocer la inversión que busco realizar para mi emprendimiento y qué cambios me va a producir. En cuanto a esto, vamos a profundizar un poco más en una de las líneas de crédito de la cual somos ventanilla, que es la línea del Consejo Federal de Inversiones. La línea de crédito se llama Reactivación Productiva, que tiene como objeto fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales, o sea, de la provincia, a través del mejoramiento competitivo de sus sistemas de producción y ventas. El CFI ofrece financiamientos para microempresas y pymes. ¿Por qué distingue estos dos tramos? Porque para microempresas hay una línea específica que es hasta 500.000 pesos a sola firma, y para la línea PYME, que es la que les voy a comentar más en profundidad, tiene como objeto persona humana jurídica, el destino, activo fijo, capital de trabajo, preinversión. ¿Qué activo fijo? Puede ser maquinarias, equipamientos, herramientas, infraestructura. Y capital de trabajo, bueno, materiales, insumos, lo que necesiten para realizar la producción de su bien o servicio. También la preinversión, que sería el caso de los emprendedores que están arrancando, también se pueden financiar proyectos nuevos. Es algo que nos consultan mucho, digamos, si ya tiene que ser sí o sí un emprendimiento encaminado o ya desarrollado, digamos, o pueden arrancar de cero. Pueden hacerlo totalmente a través de esta línea. Monto máximo para la línea Pymes, 10 millones de pesos. Plazo máximo, 84 meses y 24 meses de gracia. En esos 24 meses de gracia, otra cosa que nos consultan mucho es si no pagan nada. No, erróneo. Pagan intereses y no el capital. Siempre estos son monto y plazo, estamos hablando de los máximos. Siempre va a depender del proyecto, de la actividad, la capacidad de repago del proyecto que se presente. Todo esto se define en la instancia de evaluación del proyecto en sí. En cuanto a la tasa de interés, hoy en día está 22,48% anual, tasa nominal anual. La tasa es variable. Esto es algo que preocupa a muchos porque como que no tendrían una previsión, pero en este punto les aclaro que actualmente rige una disposición del CFI donde el tope máximo de la tasa es el 30% anual, o sea que más de eso no van a pagar. En cuanto a la garantía, esta línea requiere una garantía real, que puede ser hipotecaria, prendaria, y hoy en día se está trabajando con SGR, garantizar puntualmente. Siempre depende obviamente del monto que se solicite, la garantía que se va a solicitar. Pero es importante remarcar que esta garantía que se ofrece tiene que cubrir el 130% del monto que vayan a solicitar. Si piden 1.000.000, 1.300.000, debe ser como mínimo la garantía que ofrezcan. Otra cosa que les remarco, el CFI financia el 80% de la inversión, no incluyendo el IVA. ¿Qué quiere decir esto? El 20% restante, que es el aporte propio del solicitante, debe incluir todo el IVA que requieren esas inversiones. Ahora los dejo con mi compañera Laura, la licenciada Laura Berle, desde Salada, una de nuestras delegaciones, donde les va a comentar un poco el procedimiento en sí de la línea. Lauri. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo les voy a contar cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo para lograr un proyecto PYME y lograr esta financiación. Tenemos en primer lugar que hacer una presentación ante la unidad de enlace provincial con un formulario de identificación. Este formulario de identificación tiene diversas preguntas, que es más que nada un cuestionario previo de consulta previa. ¿No? Acá, ahí está. Es el formulario de consulta previa, donde en primer lugar está la parte de información del solicitante, es nombre, apellido, edad, estado civil, quit, teléfono, correo electrónico, toda la información personal del solicitante, dirección y localidad. Después viene una segunda pregunta que es la identificación
justificación del emprendimiento, que es donde tenemos que poner todo lo que es localización del proyecto, es el lugar donde se lleva a cabo el proyecto con el número de ADREMA. Cantidad de empleados, antigüedad de la empresa y experiencia que tengan en la actividad, facturación anual sin IVA del último año. Y también ahí aclaramos los bienes o servicios que producen. Fundamentos del proyecto es la pregunta número 3, que ahí tenemos que poner cuál es la descripción del proyecto, a dónde queremos llegar con la inversión que estamos solicitando, qué es lo que se propone lograr con la incorporación de esta nueva inversión. Tenemos la pregunta número 4, que es inversiones a realizar. Ahí detallamos, de acuerdo al presupuesto, la factura pro forma que nos van a dar los proveedores de la inversión que vamos a realizar. Como dijo Noelia, el CFI financia el 80% del total de la inversión, el 20% tiene que ser aporte propio, y ese 20% tiene que estar respaldado en la manifestación de bienes o en el balance en el activo corriente. Después ponemos la otra pregunta, que es bienes con los que ya cuenta para llevar a cabo el proyecto. Acá tenemos que detallar cuáles son las cosas que ya tenemos, las inversiones que ya se realizaron para llevar adelante este proyecto. Si es maquinaria, si es agropecuario, si hay animales, herramientas, instalaciones, todos los que ya contamos para poder llevar adelante la actividad. Después tenemos el patrimonio, la situación patrimonial actual, que esto tenemos que estimar nuestros bienes, o sea, lo que es dinero, depósito, inmuebles, máquinas, rodados, plantaciones, si son animales reproductores, etc. Y estimamos las deudas y sacamos el patrimonio neto. Una vez que tenemos esto, también la última parte es la garantía, que es cuál es la garantía que se va a ofrecer al CFI, la hipoteca de primer grado, el número de escritura, el número de ADREMA, la localización del proyecto. Este formulario lo que hacemos es nosotros presentamos a CFI, el CFI lo analiza acá, ¿no es cierto?, en la unidad de enlace provincial, acá en Corrientes, el CFI lo analiza y manda a ser autorizado por el Ministerio de Hacienda. Una vez que el Ministerio de Hacienda lo analiza, lo aprueba, se prepara paralelamente la carpeta para solicitar el sujeto de crédito al Banco de Corrientes. La carpeta para el sujeto de crédito al Banco de Corrientes, los requisitos que tenemos que presentar, tanto para persona física como para persona jurídica, es la documentación que se acredite de la identidad del solicitante y cónyuge, acta de matrimonio, documentación que acredite domicilio del solicitante, manifestación de bienes y recursos actualizada y suscripta por el beneficiario, el contador público y el Consejo de Ciencias Económicas, las inscripciones en AFIP y DGR con la actividad que estamos por llevar a cabo, declaraciones juradas y presentaciones de impuestos, inscripciones y habilitaciones relacionadas a la actividad. Las inscripciones y habilitaciones relacionadas a la actividad, como por ejemplo, si tenemos una actividad agrícola, es el RESPA, si tenemos una actividad ganadera, es el título de marca, el historial SICSA y el FUCOSA. Si es una habilitación comercial de un emprendimiento gastronómico, es la habilitación comercial más habilitaciones de bromatología. Si es un emprendimiento turístico, tienen que estar inscritos en el Ministerio de Turismo, etc. O sea, esto va a depender del tipo de actividad que se lleva a cabo, va a ser la inscripción que necesitan. Para personas jurídicas es lo mismo, nada más que hay que sumar toda la documentación que corresponde a la sociedad. O sea, estatutos, contratos sociales, inscripciones en personería jurídicas, balances. Esto, una vez que el banco nos da el sujeto de crédito, podemos avanzar con la formulación del proyecto. La formulación del proyecto se trata ya de una guía un poco más extensa, con un poco más de datos, ¿no es cierto?, un poco más de información que nos va a dar el productor, el empresario. En una primera parte hacemos todo lo que es el cuadro de
flujo de cuadro de ingresos, donde determinamos las ventas del bien o servicio que se va a prestar. Tenemos que hacer un análisis en el caso que, por ejemplo, si necesitamos vamos a tener un ingreso de venta, tenemos que proyectar estas ventas. O sea, si vamos a tener un ingreso de venta con este nuevo bien que vamos a comprar, tenemos que hacer una proyección de ventas futura. El cuadro de costos de producción, que son todos los costos que tienen relación de manera directa con el producto o servicio que prestamos, los costos de mano de obra permanente o jornales, etcétera, costos del proyecto de producción, que ahí está todo lo que son costos de personal, movilidad, si hay algún costo, si alguna certificación de calidad, gastos de administración, gastos de mantenimiento, gastos de oficina, todo esto son los costos que afectan de manera indirecta, ¿no es cierto?, al proyecto. Después, en el último, tenemos activo fijo e inversiones en capital de trabajo. También son preguntas que nosotros le hacemos para poder llegar después al flujo de fondos, que son las inversiones que ya están hechas o sea, que el emprendimiento ya tiene realizado, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, si la tierra, en el caso de ser un campo, las mejoras fundiarias, las maquinarias, los equipos, las herramientas, los animales, si es un emprendimiento ganadero, todo lo que sean reproductores. Y las inversiones en capital de trabajo es exactamente igual que el anterior, todas las inversiones que ya tenemos realizadas para llevar a cabo nuestro emprendimiento. O sea, si tenemos algún cultivo, producción animal, ya hicimos una estructura, alguna inversión en infraestructura, la disponibilidad de cajas de dinero efectivo y bancos. Nosotros, con toda la información esta que nos suministra el empresario, el productor, lo que hacemos es, llevamos a cabo, o sea, realizamos el flujo de fondos. El flujo de fondos, le sumamos la inversión que se solicita, ¿no es cierto?, el monto que está solicitando CFI, y nos van a dar los resultados de tasa interna de retorno y valor actual neto. Esto nos determina la viabilidad del proyecto, si un proyecto es rentable o no. Con este formulario, nosotros hacemos la presentación formal en sede central. En sede central es en Buenos Aires. Primero, antes que Buenos Aires va a la unidad de enlace provincial, la unidad de enlace provincial ya hace un previo análisis del proyecto. Si hay algún error, si hay alguna cosa que podamos solucionar, ya lo solucionamos acá. Ahí va a Buenos Aires, y en Buenos Aires tiene 3 etapas. En primer lugar hay un área técnica, que es la que evalúa el proyecto, que también, si hay algún tipo de corrección que hacer, ya lo hacemos. El área legal, que es el área donde se analiza la documentación, principalmente la garantía que se presenta, y el área crediticia, que ya es quien articula con el banco la instrumentación del crédito. Esto sería básicamente el proceso para lograr un crédito CFI, un proyecto de financiación de CFI para la línea de reactivación productiva. No sé si tienen alguna pregunta, si está claro. Excelente, Noelia, Laura. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué periodo o cuánto tiempo tarda el proceso entre que se inicia el proyecto hasta que se puede acceder al financiamiento? Y mira, tomo la palabra, Laura. Mira, depende mucho del emprendedor, principalmente, porque la información nace de ellos. Pero por lo general, para una línea PYME, todo este proceso aproximadamente lo estamos manejando en 2 meses, si venimos bien con documentación, con todo en regla, 2 meses, 3 meses. Donde más tarda por ahí es en Buenos Aires, más ahora con la situación de pandemia, digamos, porque en Buenos Aires están todos trabajando desde sus domicilios y por ahí es un poco más engorroso, pero nosotros siempre tratamos de darle seguimiento
y ayudar en lo que se pueda para que avance el proyecto, así que tratamos de acortar esos plazos. No sé si hay alguna pregunta. En el chat tenemos una pregunta también de Ariel, en donde habla de una idea innovadora que no existe en el mundo y no se tiene ningún tipo de patrimonio. Si existe alguna línea de crédito incubadora para estos proyectos. Hay muchas líneas, obviamente hay que ver de qué proyecto se trata y en sí, digamos, más específicamente, pero hay líneas del Ministerio de Producción de Nación, hay líneas provinciales que también se pueden encuadrar, en el Banco de Nación también hay, Banco de Corrientes, trabajamos con muchas líneas, así que siempre obviamente hay que ver específicamente de qué proyecto se trata, en qué quieren invertir y buscamos la mejor manera para ayudarlos. Bueno, nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta, habilite el micrófono, no tenga miedo. Y pregunte. María Eugenia pregunta por el chat, ¿se puede pedir financiamiento para la compra de vehículos para mejora de la parte logística del emprendimiento? Hay líneas que financian esto, no específicamente esta línea, salvo que se trate de alguna empresa que se dedique al turismo, por ejemplo, o algo que sea específico de la actividad. Pero si no, sí hay líneas en el Banco de Corrientes, hay para adquisición de vehículos. Bueno, para relacionarlo un poco con la charla también de Guido. Guido habló de algunos conceptos de liquidez, de endeudamiento. Vos, Noelia, principalmente hablaste de la capacidad de pago. ¿Cuán importante son estos conceptos para que el empresario, para que el emprendedor pueda acceder al financiamiento? Perdón, Guido, Lucas, no. Repetime, por favor. no, que Guido habló de algunos conceptos de liquidez, vos hablaste de la capacidad de pago, del flujo de fondos. ¿Cuán importantes son estos conceptos en el desarrollo de un proyecto para acceder al financiamiento? Guido, también tenés la palabra si vos querés hablar. Bueno, obviamente. Perdón. Guido. Dale. Creo que es crucial. O sea, yo soy analista de riesgo y uno por ahí piensa, bueno, a ver, si puede tener un proyecto que genera a futuro algún tipo de ingreso, hoy la situación económica o financiera de la empresa no está tan bien, o me ofrece alguna casa o me ofrece algún rodado como contragarantía, pero la capacidad de repago lo es todo. O sea, podemos tener un montón de contexto buenísimo para la empresa, pero si cuando se sensibiliza o se hace una proyección del flujo de fondos y en la empresa se ve que no repunta o que no le da para esa asistencia, claramente es un no. Y todos estos conceptos que yo comenté anteriormente terminan impactando en la capacidad de repago de la empresa. Porque si el endeudamiento es muy alto, significa que ella tiene un montón de intereses por pagar y que esto afecta a la capacidad de repago. Si la liquidez es baja, quiere decir que no tiene disponibilidades o saldo de caja inicial, entonces afecta a la capacidad de repago. Si tiene baja productividad, la utilidad es baja, entonces la generación interna de fondos es baja y afecta a la capacidad de repago. Es todo un combo que termina afectando a la capacidad de repago y que eso es fundamental para ver si un proyecto, no si un proyecto es viable, sino si la financiación para ese proyecto es viable. Justamente es uno de los ítems, digamos, que analizan los técnicos en Buenos Aires del proyecto, la capacidad de repago del proyecto en sí, para, sobre todo, calcularle el plazo, monto, etcétera, digamos, se adecúa a eso el financiamiento. Obviamente, como dice Guido, si no da la capacidad de repago,
el crédito no es aprobado. Excelente, excelente. María Eugenia pregunta a Noelia si los créditos para compra de vehículos que se pueden pedir ante el Banco de Corrientes tienen vinculación con el CFI o son independientes. Son independientes porque son, obviamente, como te dije, dependiendo de la actividad, porque si se trata de una actividad turística que está desarrollando María Eugenia, podríamos encuadrarla en la de CFI, que la tasa está subsidiada y es sumamente competitiva con respecto al resto de las tasas. Pero si estamos hablando de una actividad comercial, sí, iríamos por líneas del Banco de Corrientes que son independientes. Nosotros de todas maneras siempre tratamos de articular para que le den una atención más específica y avance un poco más rápido la solicitud. Yo quisiera saber, por favor, generalmente cuando se hace un trámite, hay un cuello de botella común, a donde la mayoría de los que tramitan se traban. Fuera de lo que es la liquidez y todo lo que acaban de hablar, ¿en qué etapa del trámite generalmente se traba? ¿Por qué motivo? Mira, Graciela, la principal traba que solemos encontrar con los emprendedores por ahí es la falta de registración. Que no tengan las habilitaciones que correspondan a la actividad, que no estén inscriptos adecuadamente en AFIP, en renta. En los organismos. Exactamente, esa es la principal traba. Se va corrigiendo en el camino, pero por ahí puede demorar un poco. Claro, ok, gracias. No, de nada. Y bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, podemos ir finalizando. Hay una pregunta. Si habría alguna entidad que ayude a realizar el plan de negocio de un emprendimiento. Noelia. ¿Pregunta para mí? Sí. Nosotros le ayudamos a armar la formulación, obviamente con la información que nos brindan los emprendedores. Sí, como entidad les damos ese asesoramiento y respaldo con un equipo técnico de contadores, licenciados, que tenemos un poquito de experiencia ya en el tema. Así que bueno, los esperamos por el instituto cuando quieran. ¿Tiene algún costo el asesoramiento? El asesoramiento es totalmente gratuito. Hola, yo quiero hacer la pregunta, había escrito en el chat esa pregunta y quisiera saber cómo podemos acceder a inscribirnos, a solicitar turnos, o cómo podemos acceder a justamente a ese apoyo para poder realizar ese plan de negocios. Podés contactarnos, ahora voy a poner de nuevo nuestros contactos, nuestros mail, teléfono, o acercarte al instituto si sos acá de Capital. Si no, tenemos delegación en Salada, en Paso de los Libres, Montecasero. No hay ningún problema, los esperamos para asesorarlos. Muchas gracias. Bueno, asimismo, también nosotros de todas las páginas del Corrientes Pyme estamos dispuestos a escucharlo a cada uno de los emprendedores, de las pymes, que nos hagan consultas y por supuesto en el caso que sea necesario, nosotros con todo el equipo del IFE estamos trabajando en conjunto. Así que esperamos que por supuesto nos acerquen sus problemáticas, sus necesidades, sus consultas. Y bueno, para ir terminando, antes que nada, invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en las páginas nuestras, en Instagram, Facebook, en donde vamos a ir subiendo diferente información de las charlas que vamos a ir organizando en este ciclo de charla del Corrientes Pyme.
Y también invitarlos a que nos busquen en la página web corrientespyme.gov.ar. Estamos armando una red pyme en donde queremos que se visualice todas las pymes de la provincia de Corrientes y que también les sirva a los empresarios, a los emprendedores para promoción de sus empresas, y también, por supuesto, para mantenerlos en contacto entre ustedes, puedan juntarse, formar clúster, y así puedan seguir creciendo. Así que muchas gracias, Guido, muchas gracias, Noelia, muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos los presentes por participar de esta charla, por tomarse el tiempo, por supuesto. Y nuevamente a disposición de todos ustedes, ahí están nuestros contactos. En el chat también tenemos el número de teléfono para que lo agenden y nos contacten cuando quieran, a disposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.